Mi nombre es Leire, por si acaso alguno no me conocía, y hoy vamos a hablar sobre la fibromialgia, ¿vale? ¿Por qué he elegido este tema? Porque creo que es un tema que todos lo tenemos mucho en la cabeza, pero mal. Entonces vamos a intentar dar algunas pinceladas y sobre todo vamos a intentar un poquito ese estigma, creo que es un poco inherente, ¿no? A esto, pues vamos a ver si podemos intentar que vaya menos. Entonces, esta enfermedad está reconocida desde el 92, ¿vale? Previamente a esto no hay ningún tipo de consenso sobre los criterios de diagnóstico ni sobre los criterios que tienen que cumplir nuestros pacientes para ser catalogados con la enfermedad de fibromialgia, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan complicada esta enfermedad? Pues porque tiene muchos síntomas compartidos con otros procesos, ¿vale? Sobre todo de dolor crónico, y no se han identificado por el momento mecanismos que se puedan relacionar exclusivamente con esta enfermedad. Entonces esto también influye mucho a la hora de explicárselo a los pacientes y por otra parte, pues la credibilidad de esta enfermedad dentro de los profesionales sanitarios y también pues entenderlo, ¿no? Como personas de ciencia que supuestamente somos, pues tampoco mucha gente es muy escéptica respecto a esto. Entonces, ¿qué es la fibromialgia? Bueno, creo que es hora de decir que todos tenemos en la cabeza y lo voy a decir, esa paciente, ¿vale? Pero creo que no tenemos tan claro qué es la enfermedad. En cambio, todos tenemos en nuestra cabeza pues al tipo de paciente que probablemente tenga en su hojita de problemas ese diagnóstico, ¿vale? Entonces vamos a ir desgranando un poquito la evolución del diagnóstico de la fibromialgia porque creo que es importante y explica mucho por qué ha habido tanta disparidad de cómo se empezó a diagnosticar esta enfermedad en base a lo que ahora se diagnostica, ¿vale? Que sí que desde el principio hasta ahora ha habido un cambio bastante grande. Entonces, antes de los 90, ¿vale? Esta enfermedad era catalogada como un trastorno de dolor crónico generalizado y con otros síntomas asociados. ¿Qué síntomas? Pues todo lo que queramos. No había especificado nada por lo que podíamos asociarla a esta enfermedad, pues síntomas como por ejemplo insomnio, vale, pero es que también valía cualquier otro tipo de alteración del sueño, cualquier otro tipo de alteración anímica, o sea que había todo, era como una especie de cajón desastre, ¿vale? Y de ahí muchos de nosotros tenemos a muchos pacientes catalogados previo a esta época o ya muy pegadito a esta época, que son un poco un cajón desastre, ¿vale? Como era en su momento esta enfermedad. Luego ya, cuando se acepta esta enfermedad y se reconoce en la OMS, ¿vale? Se le da mucha importancia a la primera parte y se retiran los síntomas asociados a la enfermedad, ¿vale? No tenían que cumplirlos para ser diagnosticados. Entonces, el dolor crónico, ¿no? De más de 3 meses, generalizado de al menos de los 3 de 4 cuadrantes corporales, ¿vale? Siendo pues parte superior, parte inferior y después se dividían esos cuadrantes a mitad en base a derecha o izquierda. Y luego la sensibilidad, pues hablaban de esos puntos, ¿no? Dolorosos que todos tenemos en la cabeza, aquí fue donde se incluyeron. ¿Qué pasa con esta definición? Está muy bien porque al fin acota un poco, ¿no? En lo que tenemos que tener en cuenta para diagnosticar a estas pacientes, pero expone que la fibromialgia es una enfermedad exclusivamente musculoesquelética. Y esto es un error. Y se vio después que era un error porque dejaba fuera una parte muy importante de esta enfermedad, ¿vale? Entonces, es algo que tenemos que tener muy claro, ¿vale? Que no solo es exclusiva de este aparato. ¿Qué pasa? Que después en 2010 y 2011 se revisan estos criterios y se le da esa importancia, ¿no? de la dolencia y la importancia que le da a nuestro paciente a ese dolor, es decir, esa sensibilización central del dolor que después se demuestra que es real y que es una respuesta fisiopatológica que se comparte con otras enfermedades, pero que también está dentro de esta enfermedad, ¿vale? Y salen estos nuevos criterios, que son, que creo los que quizás más todos tengamos en la cabeza, ¿no? Que son los criterios que tienen que cumplir, pues, de los puntos dolorosos, los scores, ¿no? Tanto de los puntos dolorosos, tanto como la gravedad de esos síntomas, ¿vale? Más de 3 meses, que eso se sigue manteniendo, y que, y esto es importante, no hay otra causa que explique este dolor. ¿Qué pasa? Que dentro de estos nuevos criterios está el índice de severidad de síntomas y esto pone un poquito en manifiesto la importancia de esta nueva definición. ¿Por qué?
porque por primera vez, a pesar de que vemos que es un cuestionario pues un poco complicado, ¿no? En plan, y un poco complejo de pasar en 5 minutitos de consulta que habría en ese momento, pero le da al paciente la posibilidad de expresar de manera muy poco, o sea, que no es que sea de 1 a 10 o que tengan que escribirlo ellos, sino que con una puntuación numérica, la importancia que le da o la incapacidad que tienen ciertos síntomas sobre su día a día, ¿vale? Importante al principio, pues sobre todo se nombraba la fatiga, que también es un concepto un poco amplio, el sueño no reparador y los trastornos cognitivos, ¿vale? Pero luego ya se desgranaba y ya podrían empezar a hacer todos estos ítems, ¿vale? Que hay muchos que conocemos y a otros como por ejemplo las aftas orales, que yo pues nunca me había planteado, no sabía que estaban dentro también de los criterios de la fibromialgia o que habían estado dentro de estos criterios, ¿vale? Entonces, después en 2016, que es la última ya revisión que tenemos así a nivel OMS o a nivel organización ya muy global, ¿vale? Se habla ya de un trastorno de dolor crónico y difuso o generalizado, ¿vale? Ya incluye en la definición difuso y incluye una nueva parte del cuerpo, ¿vale? Que es la región axial, incluye también el índice de severidad de los síntomas y además, y esto es muy muy importante, no es un diagnóstico de exclusión. Previamente, la fibromialgia se daba como último diagnóstico a personas que habían sido estudiadas por múltiples, tanto especialistas de primaria como de hospitalaria, ¿vale? Y no habían tenido la capacidad de diagnosticar una enfermedad que diese nombre y que diese un poquito de explicación a toda su dolencia. Entonces ya se saca de ahí la fibromialgia y es a partir de 2016, imagínense, cuando se saca de ese cajón desastre. Con lo cual, de 2016 para atrás, hay muchos pacientes que están diagnosticados de esto que quizás habría que dar una revisión, que no se le va a dar, pero bueno, para que tengan un poco en la cabeza la importancia de esto. Bueno, se le puede dar, se lo puede intentar, pero bueno, que la realidad es que quizás no se les pueda dar, pero que lo tengamos en la cabeza y a mí la verdad que yo pensé que se le había quitado antes este diagnóstico de exclusión, pero no, o sea, vamos, estamos en 2023, o sea que se llevan muy pocos años, de esos 24, y muy pocos años diagnosticando a los pacientes de una manera pues más adecuada, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ahora cómo estamos con esta diagnóstico, pues es un poquito más complejo, ¿vale? Pero al fin y al cabo tiene que cumplir que más de 3 meses, que sea generalizado bien por los puntos de dolor o bien por las regiones, ¿vale? También con los síntomas asociados, sobre todo los más comunes, cefalea, molestias abdominales y síntomas depresivos o trastornos psicopatológicos, ¿vale? Y la escala de gravedad de síntomas. Y además, muy, muy importante, no es un diagnóstico de exclusión, ¿vale? Con eso es con lo que ahora nosotros estamos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la definición actual, ¿no? La fibromialgia es un proceso mucho más complejo de lo que era al principio, con lo cual probablemente los pacientes o el reto que para nosotros sea el diagnosticar y el tratar con estos pacientes sea pues mucho más complejo. ¿Por qué? Porque no solo se tiene que dar a ver por las molestias musculoesqueléticas, como al principio se le daba una gran importancia, sino que pueden, o sea, la dolencia primaria pues puede ser un trastorno cognitivo, una persona un poco más joven, problemas de sueño, pues estrés, problemas gastrointestinales, bruxismo, ¿vale? Y que realmente ahí de base pues haya otra enfermedad. Entonces ya tenemos nuestro paciente diagnosticado. ¿Y ahora qué hacemos con nuestro paciente, no? Que es lo importante, cómo lo manejamos nosotros en consulta y cómo podemos acompañarlo un poco en esto, ¿no? Pues lo importante, la educación sanitaria. Yo creo que esto es importante no solo para los pacientes, o sea, que no solo que lo reciban de nosotros, sino también nosotros tener un poquito de esto. ¿Por qué? Porque creo que el hecho de que esta enfermedad, incluso entre nosotros, ¿no? No sea catalogada como una enfermedad real, pues es algo muy común. Es más, esto se escucha muchísimo. Yo porque aún no estoy en el centro de salud, pero en el hospital se utiliza, vamos, se escucha mucho cuando ven ese diagnóstico, no le dan la credibilidad que quizás pues merezca, ¿no? Entonces es muy importante también explicar el dolor porque está demostrado que cuando nosotros le explicamos a nuestros pacientes no solo el dolor, sino cualquier proceso dentro, por supuesto, de teniendo en cuenta pues la persona que tenemos delante, lo que pueden llegar a entender o lo que quieren llegar a conocer, ¿vale? Mejora mucho la adherencia, los tratamientos y mejora mucho la evolución y sobre todo la relación que tienen con nosotros, ¿vale?
que no hay evidencias que la fibromialgia esté relacionada o esté causada por una enfermedad infecciosa, que eso también se llegó a estudiar en su momento y al principio estaba como muy en auge, ¿no? Que era una enfermedad que aparecía después de otra infecto contagiosa, ¿vale? Y además también decir y explicarle a los pacientes y también conocerlos nosotros que un gran porcentaje de estos pacientes van a tener el síndrome de fatiga crónica, ¿vale? Que eso ya sería pues para otra sesión, pero que también es importante y que creo que también es esto que es algo que hablan mucho en los folletos y todo cuando se habla de esto, que creo que también nos lo traslada a nosotros, porque son pacientes que nos cansan mucho, porque vienen mucho a la consulta, porque sus dolencias varían muchísimo, entonces al final nosotros es la típica persona que de repente vemos en nuestro listado y suspiramos un poquito. Entonces nosotros también respecto a estos pacientes pues tenemos una dificultad a la hora de tratarlo, ¿vale? También es importante explicar que el estrés y el estado anímico influyen mucho sobre esta enfermedad, porque como hemos dicho anteriormente, no solo es a nivel musculoesquelético, sino que a nivel central también tiene una importancia y un componente bastante grande, ¿vale? La higiene del sueño es básica porque, bueno, en cualquier enfermedad, ¿no? Pero que en esta enfermedad, pues tiene una importancia bastante grande. Hablar sobre un hábito de vida saludable, ¿vale? Y tener en cuenta, pues, que la fibromialgia se relaciona con muchos otros procesos que no da pie para que lo hablemos en la sesión de hoy, pero que también pues conocerlo. Entonces, lo más importante y la base de esto, como siempre, ¿no? Es el tratamiento no farmacológico. He sacado tanto el no farmacológico como el farmacológico de una guía muy buena que sacó el SAS, que se llamaba Fibromialgia, y que está sacada de una guía que sacó el Ministerio de Sanidad en 2022. Y la verdad que la del Ministerio de Sanidad son 50 páginas, que a lo mejor, por lo que sea, no nos sobra el tiempo para leer, pero la del SAS creo que son 15 o 16 y la verdad que está bastante bien, ¿vale? Entonces es importante tener objetivos realistas, tanto nosotros como la persona que tenemos delante, ¿vale? La persona que diagnostiquemos o que nos venga ya diagnosticada, pues eso hay que dejarlo muy claro, que a veces cuesta un poquito, ¿vale? Intentar ir a por los recursos de más beneficios que nos pueda dar con estos pacientes, ¿vale? Y sobre todo explicar que hay una gran variabilidad de respuesta y que esa variabilidad es incluso variable a lo largo del tiempo de la enfermedad y del proceso cuando vaya avanzando, ¿vale? O sea que hay que también hablar mucho de la parte del proceso en el que el paciente pues se frustra con su propia enfermedad porque no sabe por qué no mejora y no entiende por qué ha pasado 7 veces por urgencias, 12 veces por su médico de atención primaria y por un internista y por un reumatólogo si tiene suerte de llegar y aún así sigue teniendo esta patología y sigues teniendo momentos en los que empeora mucho, ¿vale? Entonces es algo que también hay que tratar mucho con estos pacientes y tratarlo mucho, como decía antes, con nosotros mismos también, ¿vale? Importante, el ejercicio físico está en la base, ¿vale? Del tratamiento de otras muchas enfermedades, pero de esta también, y está demostrado científicamente que reduce el dolor. ¿Qué pasa? Que no hay una evidencia a largo plazo que demuestre que la persona que se mantenga siendo físicamente activa vaya a tener una mejor evolución de su enfermedad, pero sí se ha visto que hay pacientes pues, que continúan mejorando y otros que no. Entonces este tipo de ejercicio hay que individualizarlo, que creo que nosotros también el tema de la prescripción del ejercicio físico creo que es algo que también nos falla, por lo menos a mí me falla muchísimo, porque hay que individualizarlo. Es muy importante, no le podemos decir a todo el mundo que camine, a todo el mundo que nade o a todo el mundo que esté con los pedales. Hay que intentar individualizarlo, pero bueno, que hay una guía muy buena también, que es de estos recuadritos que he puesto aquí a la derecha, ¿vale? Que te habla de la prevención primaria, secundaria y terciaria específica de la fibromialgia y está hecho por un equipo de fisioterapeutas que están asociados al SAS, ¿vale? Y está muy bien porque te ponen como unas tablitas y bueno, eso se puede consultar y se puede mandar así un poco de primeras hasta que podamos pues, volver a ver a nuestro paciente e intentar pues adaptarnos un poquito mejor a la prescripción del ejercicio físico en base pues a la persona, ¿no? Importante también la terapia cognitivo-conductual es lo siguiente que ha demostrado mejoría, vale la redundancia, con estos pacientes y después, bueno, pues otras terapias como puede ser la hidroterapia, el mindfulness y demás, ¿vale? Importante, no se recomiendan la quiropraxia, la osteopatía, la homopatía, el oxígeno hiperbárico, la sonoterapia, ¿vale? La estimulación eléctrica que muchos pacientes van porque dicen que le mejora la punción seca, no están relacionados en mejora con esta enfermedad musculoesquelética, quizá con otras sí, ¿vale? Pero con esta no se ha demostrado que mejore o que no, ¿vale? Con lo cual no deberíamos de recomendarlos en la consulta.
Y luego, respecto al tratamiento farmacológico, tampoco me iba a meter mucho porque me interesaba un poquito más lo anterior y sé que ya hacia el final de la sesión nuestra atención va bajando un poquito, ¿vale? Pero sí que he querido dejar aquí recogido en la parte final las 2 tablitas de pues, tratamientos que sí que están recomendados y que están demostrados que en esta enfermedad van muy bien y otros que no están recomendados o que quizás estén relacionados con peores evoluciones o con mayor pico de dolor una vez que se terminan este tipo de tratamientos, ¿vale? Siempre puedes comenzar con la mínima dosis, que eso es algo que sabemos todos respecto al tema del dolor. Intentar buscar con la mínima dosis, a esto era mayores beneficios, perdón, que he puesto menores beneficios, y la educación sobre los efectos adversos. Van a ser pacientes que probablemente tengan asociados otros fármacos en su tarjeta sanitaria y que nosotros incluso a lo mejor le vamos a asociar varios fármacos para su dolencia. Entonces pueden haber efectos adversos relacionados pues, a la concomitancia de estos fármacos. Sobre todo recomendados como antidepresivos la mitriptilina, ¿vale? Y la ciclobenzaprina. Hay otro antidepresivo que está recomendado también, pero en España no está, o sea, no lo podemos pautar, ¿vale? La pregabalina y la gabapentina van muy bien y también van bien asociados a la duloxetina, ¿vale? El tramadol. Esto es un melón bastante grande y no se ponen de acuerdo tampoco en ninguna guía, ¿vale? Se recomienda por un lado y por otra parte no se recomienda, o sea que hay que individualizarlo un poco. El tramador viene muy bien en ciertos momentos, pero ¿qué pasa? El tramador produce mucha reacción en la parte psicopatológica de nuestros pacientes. Entonces, si ya esto es una enfermedad que tenemos que estar muy en equilibrio, ¿vale? Incluso cuando van a psiquiatría pacientes que llegan con fibromialgia, que se derivan muchos porque no se consigue un buen control bien del trastorno psiquiátrico que tenga, así como el trastorno del dolor, ¿vale? Lo primero que hacen los psiquiatras es intentar bajar poco a poco el tramador, porque es verdad que además interacciona con muchos medicamentos, interacciona de manera muy leve, pero que después se demuestra que en la clínica interacciona bastante. ¿Qué pasa? Que hay otra parte, ¿vale? Que también está, vamos, en la bibliografía que si lo queremos consultar, que realmente el tramadol no realiza estas acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos dos informaciones contrarias. Entonces esto es un poco controvertido. Yo lo he querido poner porque es verdad que justamente yo además vengo de psiquiatría y lo que se hace ahí pues es intentar bajar sobre todo el tramadol. Pero bueno, que es verdad que es un fármaco muy bueno, que podemos utilizarlo, que lo tengamos en cuenta sencillamente por las contraindicaciones que pueda tener nuestro paciente, los efectos adversos, lo que sea. Y también lo no recomendado, que esto a mí me hace mucha gracia porque claro, no podemos utilizar antiinflamatorios, no podemos utilizar corticoides, no podemos, el uso crónico de las benzodiazepinas, que bueno, que ya sabemos que esto es un problema general. Y después muchos de los pacientes que ahora se están metiendo un poco en terapias así más alternativas o en productos nuevos que nosotros no podemos pautar, pero como el uso de algunos cannabinoides y demás que se están vendiendo, pues no se recomiendan porque no están demostrados y además cuando se dejan de utilizar tiene un pico bastante alto de empeoramiento de la enfermedad y aparte que a largo plazo no se pueden mantener, con lo cual estamos poniendo parches en ese momento, ¿vale? ¿Qué pasa con la fluoxetina? Estaba al principio muy recomendada en la guía, ¿vale? El uso de la fluoxetina en este tipo de pacientes, pero se ha quedado un poco atrás, ¿vale? Y porque se ha ido demostrando que la duloxetina tiene un mejor perfil de respuesta y sobre todo un mejor perfil de respuesta a largo plazo, que a pesar de que haya bastante mejoría con el cambio en estos pacientes, a largo plazo no es tan efectivo. Entonces está bien si creemos que a nuestro paciente se le puede llegar a retirar en un momento, pero después está demostrado que, bueno, que no es tan bueno. ¿Qué pasa? Que siempre después todos tenemos pacientes que a lo mejor le van bien y pasan 10 años con fluoxetina y no tienen ningún tipo de problema, no hace falta cambiar a otro, pero bueno, que en las últimas guías pues ya no se recomienda como primera línea, ¿vale? Esto es la tabla que está sacada del Ministerio de Sanidad para que ustedes no se lo tengan que mirar, ¿vale? Que son el grado de recomendaciones de los diferentes fármacos y te explica un poquito por qué, ¿vale? Yo esto lo he dejado aquí solo para que lo tengamos y ya está, que yo tampoco me lo he leído todo, ¿eh? Y esto creo que es muy importante, ¿vale? Es verdad que cada vez tenemos más trabajo en la consulta, cada vez hay más índices, cada vez hay más escalas, cada vez hay más cosas, pero bueno, en todos lados se recomienda que sepamos el impacto que tiene la enfermedad en nuestros pacientes, ¿vale? Y este es el FIC, que es el que está recomendado y el que está avalado por el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Para nuestros pacientes. Esto se puede pasar, bueno, se debería de pasar o se recomienda pasar
al primer mes después del diagnóstico, vamos, en las primeras 6 semanas pone después del diagnóstico de la enfermedad, y luego se puede ir actualizando para ver cómo va evolucionando la percepción que tiene el paciente y cómo va su día a día con esta enfermedad y asociándolo pues a los cambios que le hemos hecho nosotros de tratamiento, ¿vale? Y sencillamente yo esto lo voy a dejar aquí al final porque está súper bien, esto es de la Universidad de Navarra, ¿vale? Y está muy bien porque explica que la fibromialgia tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes, ¿vale? Esto era un tríptico que ellos le entregaron a los pacientes durante un estudio que hizo la universidad y la verdad creo que está muy bien porque además te explica las rutas del dolor, tanto de ida como nos devuelve nuestro cerebro después el tema del dolor en la fibromialgia, ¿vale? Hay recomendaciones, hay tratamientos, entonces creo que es algo como muy gráfico que podemos tener así un poco en la cabeza y que si nos tuviésemos que quedar con algo, pues quizás solo quedarnos con una idea de este tríptico que la verdad que está muy bien, ¿vale? Y además ahí te pone los síntomas más comunes asociados que no sean musculoesqueléticos a esta enfermedad y demás. La verdad que está bastante bien. Yo me quedaría con esto y con la parte del diagnóstico. Yo creo que ya más o menos después cada uno pues iremos tirando nuestra experiencia para ir tratando a estos pacientes, ¿vale? Así que nada, aquí les dejo la bibliografía, que la verdad que es muy cortita, pero las cosas que hay tampoco son tantas que sean oficiales y que estén avaladas, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias.